Saludos, buen día, bienvenidos al episodio número 591 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña esta semana. Bueno, vamos a lo que nos toca hoy, ¿verdad? Hoy vamos a estar presentando el libro Viva para contarlo, reconstruyendo la identidad tras la violencia de un abusador narcisista, y estaremos entrevistando a su autora, la doctora Vilgen Renta, quien es psicóloga clínica con una vasta experiencia en el manejo de trauma, procesos de duelo y empoderamiento. Su práctica integra la ciencia de la psicología con una visión humanista y reflexiona sobre el crecimiento espiritual y emocional ante la adversidad. Saludos, Vilgen, ¿cómo te encuentras? Saludos, saludos Pablo y muchísimas gracias por la invitación y saludos a este bello público que tenemos del Instituto de Cultura. Gracias por estar aquí, gracias a nuestro público que está allí presente. Yo sé que son las 10 de la mañana, usualmente el público va a estar entrando, pero el programa va a estar activo durante 24 a 48 horas, que el público lo va a poder disfrutar. Aparte de que mañana va a estar ya disponible en nuestro canal de YouTube. Virgen, como te había mencionado fuera de cámara, es poco usual que yo tenga un psicólogo o una psicóloga en mi programa y tengo que aprovechar estas oportunidades, ¿verdad? Háblanos un poquito sobre tu carrera como psicóloga, cómo llegaste allí, ¿verdad? ¿Qué tú haces? Si tienes oficina, puedes promocionarla en este momento. Bien, bueno, tengo básicamente 30 años ya trabajando en el área de la salud mental. Es algo que me apasiona, es una carrera que entendí que era un llamado, más bien un don, una vocación realmente, porque el que estudia esta carrera para hacerse de mucho dinero, creo que estaría en el lugar equivocado. El que estudia psicología lo estudia en su gran mayoría por vocación, y en mi caso, quise ser psicóloga desde que estaba ya básicamente en escuela intermedia y superior, siempre estuve definida en eso, me llamaba la atención el sufrimiento de las personas, el dolor humano, quería hacer un cambio. Yo siempre creí muchísimo en lo que es la rehabilitación y en lo que es el que las personas tienen oportunidades de transformación en su vida. Así que siempre mi meta fue ese llamado. Estudié trabajo social a nivel de maestría también para complementar con lo que era mi profesión de psicología, porque lo que mucha gente no sabe es que la carrera de un psicólogo clínico es una carrera extremadamente larga. Entonces, para poder ejercer como psicólogo clínico, sobre todo en Puerto Rico, necesitas un nivel de doctorado. Entonces, yo tuve que hacer de tripas corazones, como decimos, hice un bachillerato en psicología y salud mental, comencé a trabajar en un hospital general donde yo podía ver ahí cualquier tipo de caso, ya fuera una violación, un paciente con intento de suicidio, una persona sin hogar o de pronto una madre adicta teniendo a su bebé en sala de parto. Y luego trabajé en hospitales psiquiátricos, en diferentes escenarios, pero necesitaba para llegar a esa meta final de ser psicóloga clínica hacer otras cosas que me permitieran tener una licencia. Entonces ahí llego con el trabajo social clínico y me encantó el trabajo social clínico. Hice muchísimo trabajo bellísimo en esa profesión que complementa muy bien con lo que es la psicología. Entonces trabajé de profesora universitaria, hice muchísimo trabajo de supervisión, de dirección programática en diferentes escenarios. Así que básicamente eso es lo que un poquito he hecho. He hecho trabajo en las cárceles, en instituciones juveniles, en Texas, mi último empleo también como psicólogo y como supervisora de niños que cruzan la frontera, niños víctimas de trata humana. Así que un poquito he mirado el sufrimiento, el dolor y los diagnósticos de salud mental en diferentes áreas de trabajo. Súper, excelente. También fuera de cámara estuvimos hablando sobre la importancia, ¿verdad?, de los tratamientos psicológicos y de que en nuestra sociedad hay una serie de estigmas donde las personas dicen, si va al psicólogo, va al psiquiatra es porque es un loco o porque es un desquiciado mental.
Te estuve comentando en mi experiencia. Yo llevo 6 años en tratamiento de psiquiatría con un equipo de psiquiatras, psicólogos, trabajador social, todo esto en veteranos, que para mí es un poco más fácil. Pero háblanos un poquito de la importancia y ayúdanos a disipar y eliminar esos estigmas que tenemos. Mira, y esto es algo bien cultural. Tú sabes que culturalmente a nosotros nos han condicionado con el tema este de que los trapos sucios se lavan en casa. Correcto. No importa si tú tienes hambre y no has comido, si alguien a ti te pregunta, ¿quieres comer? Porque a lo mejor sabe de tu pobreza o de la falta de comida en tu casa te enseñan, tú vas a decir que tú estás lleno, tú vas a decir que tú no tienes hambre, porque nadie tiene que Ujú. saber que en casa no tenemos comida. Entonces, así ha sido con la salud mental. Nosotros hemos marginado como sociedad a nivel cultural el que, ay, ese está loco. No, el loco va para el manicomio. Y antes las condiciones de salud mental lamentablemente se atendían en unos lugares de pobre higiene, en unos lugares con problemas de hacinamiento, en unos lugares donde las condiciones eran realmente críticas para el paciente de salud mental. Que hemos evolucionado trayendo conceptos de salud mental un poquito más vanguardistas, hospitales más modernos, hospitales donde algunas personas dicen, yo me quiero ir a hospitalizar a tal lugar porque parece un hotel, porque tiene una piscina, porque ese hotel ya parece que voy a un spa. Eso sí está sucediendo en la época moderna, pero la mentalidad de las personas todavía se quedó en el pasado, en que si tú vas a buscar ayuda de salud mental, escóndete, no se lo cuentes a nadie, no le digas a nadie, ponte casi una careta que vayas a la oficina del psicólogo y del psiquiatra, que nadie te vea porque la gente va a decir que tú estás loco. Y ese problema yo lo vivo diariamente con mis pacientes, que me cuentan en la oficina que van escondidos a terapia porque su mamá, su papá, su pareja, los vecinos, las amistades todavía le dicen, chica, no, tú no estás tan loca, ¿por qué vas al psicólogo? ¿Por qué vas al psiquiatra? Así que nosotros tenemos una tarea bien fuerte de seguir educando a la población. Y qué lindo que tú estés hablando de tu situación personal con veteranos y con el trastorno este del PTSD, que es una de las Ujú. condiciones más comunes de nuestros veteranos de guerra, porque la mayoría de nuestros veteranos llegó con trastorno de estrés postraumático por esa vivencia tan desgarradora que ellos viven. Pero es lo mismo que a mí me pasa con mis víctimas de violencia doméstica. Yo trabajo todo el tiempo con mujeres que han vivido un patrón consistente y de mucho trauma que las lleva a ellas a tener un trastorno de estrés postraumático relacionado a qué? A una vivencia con trauma, a una vivencia con violencia física, violencia emocional y violencia psicológica. Y que es algo que la gente no sabe, que tú terminas traumado y víctima de PTSD luego de salir de una relación de violencia doméstica. Así que esto es algo tan común que necesitamos quitarnos los estigmas y el discrimen que existe contra esta población que busca ayuda, porque lo más bonito es buscar ayuda. En este libro que yo escribí, yo hablo, narro y reconozco que dentro de mi proceso de reconstrucción, yo como psicóloga, con mis herramientas, yo también busqué ayuda. Yo también fui a una terapeuta, a una psicóloga, porque yo reconocí que aún con todas mis herramientas, yo necesitaba que una persona profesional me escuchara y me ayudara en mi proceso. Así que si nosotros hablamos de una sociedad que queremos contribuir y queremos ayudar a edificarla con buena higiene mental, nosotros tenemos que empezar a creer que los procesos de ayuda terapéutica son necesarios. Gracias, gracias por lo que acabas de mencionar. De hecho, también mencionaste el libro, lo tenemos en pantalla. Viva para contarlo, reconstruyendo la identidad tras la violencia de un abusador narcisista. Voy a pasar a leer la sinopsis de la obra, ¿verdad? Viva para contarlo es un libro que explora
las etapas de la violencia silenciosa, también conocida como violencia psicológica. A través de una narrativa íntima, la autora nos guía por un recorrido de dolor y reconstrucción tras una relación con una pareja de perfil narcisista. Poco a poco, el lector identifica patrones, señales de alerta y dinámicas que suelen pasar desapercibidos para quienes aún permanecen dentro del ciclo. Más que un testimonio, este libro ayuda a nombrar lo que muchas veces se vive en silencio, validar el dolor, ilumina las sombras de la manipulación y abre espacio para la comprensión. La autora no solo comparte cómo logró sobrevivir, sino que invita a la reflexión y a despertar la fuerza interior de quienes han sobrevivido violencia y trauma para reconocer lo que ocurre y recuperar su vida fuera de patrones violentos. Antes de comenzar a hablar un poquito sobre esta obra y cómo la fuiste desarrollando hasta convertirla en libro, tengo aquí una curiosidad, ¿verdad? Desde ¿Desde cuándo, o sea, tú cuando pequeña pensaste en algún momento de que terminarías escribiendo un libro? ¿O esto surge en todo este proceso evolutivo? Mira, yo creo que todos nosotros en su mayoría, la población general siempre ha querido dejar algún legado. Y qué mejor Sí. que un libro. O sea, ese sueño de yo algún día quiero escribir un libro, pero el qué escribo y para qué escribo y con qué objetivo lo hago, siempre se quedó en el aire. Yo sabía que a mí me hubiese encantado en algún momento escribir un libro, porque yo toda mi vida he estado relacionada a la educación, a la cátedra, a corregir disertaciones, corregir tesis, a ayudar a estudiantes a formular sus trabajos de investigación. He trabajado mucho afinando lo que son currículum de universidad, haciendo prontuarios. He estado inmersa en lo que es el campo de la educación y de la enseñanza. Aquí, así que eso de escribir políticas, protocolos, normas, procedimientos, es algo en lo que yo he trabajado y construido muchísimo. Pero el yo escribir un libro fue una necesidad tras esta experiencia personal que yo viví y que entendí de que ahora yo tengo esa narrativa que es la que yo de verdad quiero dejar como un legado. Ahora encontré mi objetivo, porque siempre coqueteé con la idea de que algún día me gustaría escribir un libro, pero no entendía o no sabía de qué, porque en psicología se escriben muchísimas cosas, pero este libro que yo acabo de escribir no es un libro de psicología típico, donde explicamos, mencionamos y explicamos conceptos y damos vocabulario a la gente. Este libro va mucho más allá porque parte de una vivencia personal que yo la utilizo para transformar esta experiencia en lo que la gente necesita aprender a palabrar, porque hay muchas víctimas que todavía no le han dado voz a su historia. Así que yo utilizo esta historia personal para ayudar a la gente a poner en palabras lo que todavía ellos tienen como una confusión en su mente. Sí, mira, yo tuve la oportunidad de leer no solamente la sinopsis, sino en Amazon, al que esté interesado, ¿verdad? De hecho, está disponible en Amazon, aparte de que está disponible ya en unas librerías, que ya mismo le voy a preguntar a la autora qué librerías están. Pero si usted ya le tiene la curiosidad, puede entrar a la página en Amazon, que ahorita la voy a estar compartiendo, y allí usted puede leer, son como 10, 12 páginas y está súper interesante lo que estás mencionando. Pero antes de seguir con eso, yo tengo aquí, como mencioné ahorita, pocas veces que tengo una psicóloga en mi programa y hay preguntas que surgen de la conversación, ¿verdad? Y me gustaría hablar primero de unas definiciones. ¿Qué quiere decir violencia psicológica? Mira, la violencia psicológica es ese tipo de abuso que no tiene una presencia física de golpes, moretones, aruñazos, que no hay una cicatriz física que nosotros podamos ver.
es esa violencia que se ejerce haciendo presión en la persona a nivel psíquico, o sea, a nivel mental y emocional, que posiblemente usamos palabras hirientes, palabras que laceran la autoestima de esta persona, mucha crítica constante hacia la persona, pero muchísimo más cuando hacemos violencia psicológica, raya un poquito más arriba de la emocional, porque esta es pensada, estudiada, analizada para hacer que la víctima dude de sí misma. Así que aquí hay un plan consciente de un agresor donde está intentando llegar a tu mente para confundir tu propia mentalidad, tus ideas y tus pensamientos, para hacerte dudar de quién eres tú en esencia y así poder tener poder y control sobre la persona. Así que estamos hablando de una manipulación completa que ejerce un agresor sobre aquella víctima que pudo identificar y que es una víctima que la identifica no porque es débil y no porque es una víctima fácil, sino porque esta víctima tiene todo lo que el agresor no ha tenido en su vida o no posee en este momento. Es un premio. Esta víctima tiene un premio para él. Esta víctima tiene un estatus, tiene unas características, tiene unos valores que ese depredador no tiene en este momento, pero se va a suplir de esos dones que tiene la víctima. Así que la víctima fue estudiada, fue analizada, fue escogida para ser parte de ese depredador. Pero el depredador necesita confundir a la víctima, necesita hacer que la víctima entienda de que lo necesita a él para poder continuar existiendo. Entonces, de tener una persona segura de sí misma, con buena autoestima, con una vida realizada, entonces se cambian los papeles y la víctima pasa a ser la persona que está en la rueda de abajo, donde su agresor toma autonomía en esa lucha de poder y de control. Así que de eso es de lo que estamos hablando, de un juego mental bien elaborado, bien analizado, bien estructurado, donde el agresor toma ventaja sobre la víctima. Evidentemente, si el agresor llega a tu vida y te dice, ven acá, quiero tener una relación contigo donde yo te voy a herir, yo te voy a lastimar, yo te voy a golpear, yo te voy a maltratar, nadie en su sano juicio entra a una relación donde ya me están contando y ya me están diciendo que me van a hacer sufrir. Así que eso es parte de la carnada. El agresor no entra a tu vida diciéndote lo maquiavélico que va a hacer en tu vida. El agresor llega como esa persona que llena tus vacíos emocionales, sentimentales, esa persona que tiene carisma, esa persona que se vende bien, esa persona que es cariñoso, detallista, pero que todo eso descubrimos al final que era un personaje que no existe. Ahí es donde viene el término donde hablamos del narcisismo, porque el narcisismo es una persona con un trastorno de la personalidad que se construye a sí mismo porque fue posiblemente en su propia niñez un niño maltratado, abusado, víctima de mucha negligencia, de falta de amor, de falta de afectividad. Entonces, esa personalidad que es tan importante en nuestros primeros 7 años de vida, que estamos en desarrollo, ese cerebro se está desarrollando, entonces lamentablemente se fragmenta y se fragmenta porque tiene unas vivencias traumáticas también en su propia niñez que lo llevan a que cuando él reconstruye o trata de alguna manera de tener una personalidad, se hace una personalidad no saludable. Entonces se construye en esta personalidad fragmentada que puede ser el trastorno de personalidad narcisista, pero también puede ser el trastorno de personalidad antisocial, como lo tenemos y hay muchísimos
personas en la cárcel hoy día, confinados, asesinos en serie, todo este tipo de gente que muchas veces han dado con este tipo de trastorno porque son faltos de empatía. Sufrieron tanto en su propia niñez, sufrieron tanto en su propia historia de vida que ya no sienten nada ni por ellos ni por nadie, pero buscan engrandecerse, buscan opacar a los demás para ellos ejercer ese sentido de superioridad donde yo te demuestro que yo tengo poder sobre ti porque soy más inteligente que tú, porque soy más astuto que tú, porque tengo más controles que tú. Así que estamos hablando de un plan bien ejercido de parte del agresor. Mencionaste la palabra narcisista, ¿verdad? También me gustaría que la definieras porque mucha gente en la calle habla del narcisismo, pero no estoy muy seguro si están entendiendo el concepto. Sí, el tema ahora con el narcisismo es que las redes están ayudando mucho a identificar este diagnóstico, que es una condición del DSM, que es el manual que nosotros utilizamos, los profesionales Ujú. de salud mental, utilizamos este manual para poder diagnosticar diferentes condiciones de salud mental. Y este trastorno de personalidad narcisista es uno de los trastornos de la personalidad que están ahí en ese libro básicamente desde la década de los 80. Así que no estamos hablando de nada nuevo, pero el momento que tenemos ahora es que las redes está atacando y hablando mucho. Y sí hay información correcta, pero como tú bien dices, Pablo, hay una información que no es correcta. Ujú. Porque llegan pacientes a mi oficina constantemente a decirme, es que yo rompí una relación con un narcisista. Y cuando yo exploro, realmente están utilizando en exceso los diagnósticos estos de decir que las parejas que tenían eran narcisistas cuando realmente eso no ocurrió, eso no se dio. Pero sí es importante que sepamos, el diagnóstico de narcisismo es bien complicado de poder encontrarlo y el tema aquí es que no te llega a la oficina un trastorno narcisista a autorreconocerse y a que tú como psicólogo, como especialista de salud mental, le diagnostiques el narcisismo. Eso es bien difícil que llegue. De la misma forma que es bien difícil que llegue un asesino en serie a buscar ayuda a mi oficina. Y Claro. tenemos cuántos miles de casos de asesinos en serie. Tenemos Sí. muchísimos asesinos en serie. Y los asesinos en serie, muchos de ellos, dentro de las patologías, que pueden ser diversas, pero dentro de las patologías que se han encontrado bien común en los asesinos en serie, es el trastorno de personalidad narcisista y el trastorno de personalidad antisocial. Para darte ejemplo de algunos de las condiciones que vemos por ahí en los trastornos, en los asesinos en serie. Así que eso es lo que pasa. El narcisista no te va a llegar a buscar ayuda porque tiene un sentido de superioridad grandísimo, un sentido de engrandecimiento. El narcisista siempre cree que tiene la razón, siempre cree que tiene la última palabra, siempre cree que es más inteligente que todas las personas que tienen al frente de ellos. Le encanta la discusión como método de convencer a la demás población de que, viste, era lo como yo te decía, yo era el que tenía la razón. A mí no me dijeron que yo tenía la razón, pero yo sé que yo era el único que estaba bien en ese grupo de personas. Entonces, es la persona que cuando alguien lo contradice o lo confronta o le lleva la contraria, tú no sabes nada. Es más, yo contigo no voy a hablar porque es que tú eres un torpe, tú eres un bruto. Tú no deberías estar hablando conmigo porque tú no estás a mi nivel de inteligencia. Ese es el narcisista. Así que si el narcisista llega a la oficina del psicólogo, ¿qué va a tratar de hacer? Manipular el proceso psicológico. Convencer al psicólogo de que él es la víctima, de que él es el que está bien, y te va a poner un montón de situaciones y anécdotas donde te va a relatar su historia, pero contada desde su punto de vista, donde siempre, ¿verdad que yo estoy bien? ¿Verdad que yo hice lo correcto, doctora? ¿Verdad que usted entiende lo que yo le digo? A mí me ha pasado con mujeres que llegan a mi oficina y hombres también que son víctimas, que llegan a mi oficina destruidos en una depresión porque están en una relación con un narcisista y me llegan preguntando,
usted puede hacer terapia de pareja conmigo porque yo quiero arreglar esta situación. Y yo siempre le digo, necesito evaluar la otra parte. Me ha tocado que cuando viene la otra parte y tiene este perfil narcisista, la otra parte me dice de su pareja, es que esta mujer realmente, doctora, me da pena decirlo, pero es como un poco torpe, como un poco analfabeta. Yo soy un hombre que ha estudiado muchísimo, yo soy un hombre que he tenido muchísimos trabajos muy importantes y ella, pobrecita, ella no ha sido realmente una mujer importante, no tengo tema para hablar con ella porque ella no está a mi nivel para entenderme. Entonces, empieza en la sesión conmigo a contarme cómo él devalúa a su pareja, pero cómo él piensa que él está muy superior a su pareja y su pareja está muy por debajo de él. Entonces la convence tanto de esa diferencia entre los dos que la mujer termina buscando ayuda por depresión severa cuando realmente ella se lo llevó para su casa, ella es la que paga la mayoría de las cuentas porque el hombre no tiene crédito, ella le compra un carro a nombre de ella y para que él se pueda montar en un carro espectacular, pero el crédito era de ella porque él no tenía crédito. Entonces, ese tipo de cosas las vemos con frecuencia. Cómo el narcisista se engrandece con esa superioridad y con esa falta de empatía hacia su pareja, pero siempre llega a la defensiva, siempre llega a contar su discurso para que hasta el profesional de salud que lo está escuchando diga, wow, pero esta persona está muy bien, muy correcta. Así que cuesta a veces que hasta el mismo profesional de salud mental, si no está muy especializado en el área de lo que son los trastornos de la personalidad y lo que es el trauma y lo que es la violencia doméstica, le puede costar darse cuenta y descifrar a este depredador. Wow, yo la escucho y yo me imagino que no debe ser fácil estar en su oficina y que llegue alguien a tratar de manipularla. Un supuesto paciente, ¿verdad? Porque, de hecho, cuando uno va a buscar ayuda, yo creo que lo primero que uno debe entender y tener la humildad de entender que uno busca ayuda porque tiene una situación. No quiero decir la palabra problema, ¿verdad? Pero tiene una situación. Este, Claro. y llegar para tratar de... Bueno, yo me imagino que usted está preparada, ¿verdad? Para poder atender estos casos de que traten de manipularla, pero en mi sentir, alguien que trate de manipularme, o sea, no es algo que a mí me guste. Y me imagino que debe ser una situación incómoda Claro, en su casa, ¿no? Wow, interesante, interesante. claro. Y es incómoda y aparte de incómoda te demuestra eso mismo que estás contando, la falta de honestidad y la falta de ser genuino en un proceso donde a lo mejor tu pareja lo que quería era, vamos a terapia de pareja para ver si esto tiene arreglo. Pero la Sí. persona agresora aprovecha ese trampolín para decir, me voy a echar al psicólogo, a la psicóloga al bolsillo, para que me ayude a convencer a mi pareja de que ella es la que sigue estando mal. Así que ese tipo de truco hay que estar muy pendiente. Sí, sí. Sí, sí, algo yo he aprendido, ¿verdad? De mis sesiones en las sesiones de psicología con los psicólogos que he estado, es a reconocer mis problemas y cuando, porque de repente uno tiene un issue y se le va la mente, pero también he aprendido a poder decir, adiós, no, para, porque tú tienes esta situación y vas a explotar si no cambias ahora mismo lo que estás haciendo. Y uno aprende a reconocer, pero claro, uno tiene que estar dispuesto a aprender en estas terapias, no simplemente ir por ir. Sí, ese es el problema que en ocasiones vemos mucho. Yo he trabajado población de adictos a droga y una de las cosas que sucede con el adicto a droga es que está en una etapa de que yo no necesito ayuda, yo controlo la droga, yo dejo de usar la droga el día que yo quiera, la botella de ron yo la dejo el día que yo quiera. Esto es hasta cuando yo diga basta, se acabó. Porque yo he tenido periodos donde yo he estado limpio, yo hago la cuaresma y no me tomo un palo de ron en toda la cuaresma.
Entonces Sí. empiezan a justificar que ellos no necesitan ayuda, pero muchas veces te llegan a la oficina porque el papá, la mamá, la esposa, los hijos, la familia, te lo llevan para ver qué milagro tú puedes hacer con esta persona. ¿Y qué milagro yo voy a hacer si lo primero que yo necesito es la disposición del paciente? Yo necesito la parte voluntaria del paciente, porque nadie llega a tomar agua al río si realmente no quiere beber. Entonces, Sí, ahí tenemos que empezar. Por lo menos la duda tú tienes que tener. Con un poquito claro. de duda ya yo puedo trabajar, porque tú me puedes decir, mira, yo no estoy 100% claro de que yo quiero estar en terapia, pero reconozco que hay unas cosas que debería evaluar, que debería de mirar, que a lo mejor yo puedo hacer mejor y que esta terapia a lo mejor me ayuda. Y he tenido muchísima gente así que no están al 200% seguros, pero Ujú. están empezando a dudar. Y con esa duda, los profesionales de salud mental podemos empezar a trabajar. Con lo que es complicadísimo y no ayuda es con una persona que tiene esa resistencia. Aunque nosotros estamos entrenados para trabajar con la resistencia, lamentablemente, si el paciente llega en toda la defensiva, con todos esos mecanismos de defensa, de que yo me lo sé todo y yo no necesito tu ayuda para nada, y vine porque mi familia me trajo, me forzó, las posibilidades de que regrese o que se mantenga en tratamiento son sumamente complicadas y lo vemos todos los días cuando las familiares hospitalizan a los adictos a droga en hospitales, en tratamientos residenciales, en la cárcel misma que yo trabajé. Salían de la cárcel bajando la cuesta de las cucharas de Ponce para ir a meterse la primera bolsita de droga, porque la primera siempre se la regalan para volver a retener al cliente. Así que eso es lo difícil de estos procesos terapéuticos. Necesitamos que la persona piense en que a lo mejor quizá necesito ayuda y ya con esa pequeña duda, con esa pequeña visión, nosotros podemos entrar en ese proceso. Pero se hace difícil cuando esto no es voluntario, que volvemos. Un narcisista tiene un patrón de muchísimo tiempo con estos mismos patrones y con estas mismas conductas. Así que ellos se sienten muy a gusto teniendo ese patrón de poder y control sobre las personas. Así que ellos sienten que están engrandecidos por arriba de la población. Así que ¿para qué yo voy a buscar ayuda? Para yo sentirme menos que los demás, cuando yo soy superior a los demás. Sí, sí. Mira, quiero aprovechar para enviarle saludos a Elba Gigante, nos escribió que el tema está bien interesante. Saludos a Norma Blanco, escribió hace un ratito, falta de amor, es lo que está pasando, es lo que están pasando desde la niñez. También escribió, son prepotentes, creen que ellos se lo merecen todo y que los demás están mal. Y ahora acaba de escribir en este momento, muy cierto, doctora, la persona es la que tiene que tomar la decisión. Y de hecho, eso muchas veces lo escuché decir a mi psicólogo. Eres tú quien tienes que decidir. No soy yo el que juzga tu posición, júzgala tú mismo. Interesante. Correcto. Vamos ahora con el libro Viva para contarlo, reconstruyendo la identidad tras la violencia de un abusador narcisista. Antes de pasar a cualquier pregunta, ¿dónde ya lo podemos conseguir? Sé que en Casa Norberto, en el Candil. Por Ajá, ahora lo tenemos en Casa Norberto, en Río Piedras y en Plaza Las Américas, y también en la librería El Candil en Ponce, y está disponible en Amazon desde su lanzamiento en febrero. ok, perfecto, perfecto. Una de las preguntas, pero yo creo que ya la contestaste, es qué te llevó a escribir el libro. Pero más que eso, porque ya has hablado que fue lo que te llevó a escribirlo, ¿cómo te sentiste escribiendo este libro? ¿Esto fue como una especie de autoterapia? ¿Cuál fue tu sentimiento en ese proceso? Mira, yo hice este libro precisamente ya yo saliendo del proceso de reconstrucción, porque obviamente Ok, hay demasiadas emociones muy duras y muy fuertes que yo tuve que traspasar en mi proceso, como les acabo de contar. Yo también busqué ayuda psicológica, también tuve mis terapias con una psicóloga que me ayudó grandemente en este proceso, pero ya yo estaba
no en el proceso de que soy víctima y soy sobreviviente, porque eso no es lo que yo estoy plasmando en el libro. En el libro yo estoy plasmando un testimonio, pero en una guía para que aquellas personas que todavía están pasando por el ciclo de violencia psicológica en una relación narcisista se puedan autoidentificar. Entonces el libro, aunque es una narración personal, yo capítulo a capítulo voy llevando al lector o al profesional que está utilizando mi libro como herramienta para ayudar a sus víctimas, pueda capítulo a capítulo entender cómo es que se da el enganche en una relación de violencia psicológica, cuáles son todas esas etapas de por qué uno cae, cómo se va lacerando la persona en el proceso, cómo se devalúa a la víctima, cómo esa víctima se va destruyendo en las manos de ese agresor. Así que yo uso mi propia experiencia, la agarro para yo tener una narrativa que le explique a la gente lo que es este proceso y le haga identificarse, le resuene, le haga sentido. Porque he visto que hay demasiada información, pero la información es repetitiva en términos de que define concepto. La gente no necesita que le definan un concepto otra vez. La gente necesita conocer una historia real que se vivió realmente desde adentro para que tú te puedas identificar en esas etapas. Entonces, detrás de cada capítulo hay unas banderas rojas que yo en mi situación no las vi, pero que ahora las puedo identificar y se las cuento y las comparto a los lectores con unas preguntas guías para que cada capítulo la persona diga, mira, yo también viví esto, yo estoy pasando esto en este momento, déjame responder esta pregunta porque ahora la puedo entender porque leí el capítulo y los entendí tan normal, ahora lo pude entender con esa sencillez y esa simpleza porque el libro está escrito lejos de tener palabras técnicas, palabras de psicólogo. O sea, el libro está escrito para que cualquier persona que le llegue el libro lo pueda comprender, porque es un lenguaje sencillo, un lenguaje llevadero. Así que eso es lo que vamos haciendo. Vamos creando esta historia para darle el escenario para que la persona entienda lo que la víctima vivió. Una vez la víctima hace el plan de salida, porque en esta historia yo construyo mi plan de salida cuando entendí de que mi vida peligraba, entendí de que si yo no me iba de una manera saludable, planificada y correcta, podía perder mi vida en este proceso. Entonces, luego de eso, ocurre una muerte trágica de mi agresor, que también está narrado ese proceso de manejo de duelo, porque no tan solo me voy de mi casa y abandono todo y me quedo en bancarrota y en cero completamente, sino que la persona muere de una manera trágica y tengo también que enfrentar el proceso de manejar ese duelo. Así que este libro no está construido en ese momento histórico porque era demasiado sufrimiento, demasiado dolor y demasiadas emociones coexistiendo. A nivel psíquico hay que integrar muchísimo en poco tiempo. Así que una vez yo comienzo a sanar, una vez yo comienzo a reconstruirme, a empezar una vida lejos de mi casa, a empezar una vida en otro país que no era donde yo estaba viviendo. Yo vivía en Estados Unidos y empiezo otra vez en Puerto Rico a buscar trabajo como psicólogo, a empezar completamente desnuda a nivel económico, a nivel en cero completo. Esa reconstrucción y lo que a mí me ayudó son las herramientas que yo le doy a las víctimas, que funcionó conmigo, que yo hice a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, incluso a nivel espiritual, sin llamarle a esto ningún tipo de religión, porque yo no hago un llamado a la religión, yo hago un llamado a la conexión espiritual que necesitamos hacer para podernos transformar en este proceso de sanación. Así que todas esas herramientas que yo tengo en mi maletita de herramientas es lo que yo le estoy plasmando a las pacientes, a las víctimas, a las que a lo mejor están en el ciclo todavía o que están sobreviviendo a ese ciclo, pero lo hago desde una mirada clínica
porque obviamente soy una trabajadora social y soy una psicóloga con unos conocimientos que no los puedo dejar de lado. Así que yo soy una profesional que te está contando su historia personal, pero que tiene ese toque clínico y esa mirada de experta en trauma, que lo he practicado por muchísimos años de mi vida, trabajar con pacientes de trauma, con víctimas de violencia humana, de violencia doméstica, con víctimas de trata humana. Todo ese enfoque es lo que yo plasmo en este libro. Así que el libro combina muchas cosas, no es solamente un autorretrato, no es una autobiografía, tiene un contenido que realmente es profesional. Mira, para los que estén interesados en ir a las próximas presentaciones, ¿nos podrías indicar dónde y cuándo, si tienes fecha? Sí, tenemos presentación en Casa Norberto, en Plaza Las Américas. Los invito a todos el 13 de mayo a las 7 de la noche. Ahí tenemos la presentación de Viva para contarlo. Y tenemos presentación el 31 de mayo en la librería El Candil en Ponce. Ahí tenemos presentación a la 1 de la tarde, que también me encantaría poderlos ver a todos. Ambas presentaciones quedan grabadas, ambas presentaciones también las pueden compartir, las pueden ver por las redes. Sí. Lo bonito de las presentaciones es que llegan, adquieren el libro y tú se lo filmas de una vez. Por supuesto, vamos a tener un foro y un conversatorio en esas presentaciones, algo que si están sumamente interesados en el tema, ya sea desde la mirada profesional o desde la parte de que ustedes también lo están viviendo en persona o con algún ser querido, es importante porque ahí vamos a abrir a preguntas del público para que el público pueda aclarar esas dudas y este es un tema que lamentablemente en Puerto Rico no se está hablando. Estamos viendo mujeres morir todos los días, estamos Sí. viendo trágicamente situaciones que se desencadenan en que él era bien bueno, yo no me imaginé que la iba a terminar matando, pero todo eso comenzó por una violencia psicológica. Muchas veces la violencia física comienza, el preámbulo es una violencia emocional y una violencia psicológica, porque volvemos, ningún hombre llega a tu vida a decirte, ven acá que te voy a dar de puño y pata. Nadie te No. dice eso. Eso ocurre después. Ninguno te va a decir, te voy a acuchillar, te voy a apuñalar delante de tus hijos, te voy a tirar por un puente para abajo. Nadie te lo va a decir, pero todos comienzan con la violencia psicológica. Por eso es importante abrir foro a este tipo de temas. Sí, de hecho, mencionaste lo que iba a decir, que estamos viviendo un momento de mucha violencia en nuestro Puerto Rico, mucha violencia familiar, donde padres matan hijos, hijos matan padres, parejas de parte y parte se matan y luego suicidio y no o sea, no deberíamos estar, de hecho, definitivamente. Y por eso creo que es necesario que las personas busquen ayuda siempre, ¿verdad? Hay que dejar a un lado esto de los estigmas que se tiene sobre los psicólogos y los psiquiatras. Y aunque usted crea que está bien, de vez en cuando está bueno visitar a su psicólogo, ¿verdad? Y yo sé que la mayoría de los planes médicos, yo pienso, ¿verdad? No estoy seguro porque no sé del tema, pero me imagino que en algún momento los planes médicos no cubrían psicólogos, pero actualmente estoy consciente de que sí, que los planes médicos incluyen psicólogos. Si quieres Sí. añadir algo sobre eso. Sí, 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 afortunadamente sí, pero ahí tenemos unas situaciones que en algunas clínicas de salud mental también los servicios son a corto tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con casos de trauma, tenemos que entender que un paciente de trauma es un paciente complejo que ha sufrido muchísimo en su vida. Y sí pasamos unas historias lamentables con los planes médicos de que te dicen, este paciente te doy 20 minutos para tratamiento, te doy media hora, o en hospitales psiquiátricos que el plan te autoriza 3 días de hospitalización. Esas historias las hemos vivido amargamente los psicólogos, sobre todo los psicólogos como yo, que llevamos ya 30 años de trayectoria, donde nos ponían muchas limitaciones y muchos obstáculos. Hoy día ya tenemos un poquito más de oportunidad de citar al paciente y de no ser tan cuestionados como en el pasado.
pero créanme que yo tuve muchísimas llamadas de personas con posiblemente un nivel académico inferior al mío, que ni siquiera eran de salud mental, llamándome a cuestionarme de que por qué yo quería ver ese paciente otra vez. Y eso yo creo que todavía en algunos planes médicos no te voy a pagar tal paciente, ese de 3 meses para acá no te quiero pagar esa factura porque el diagnóstico no lo cubre el plan o las notas de progreso que hiciste, pues a mí no me parecen. Entonces, quien te está diciendo que no le gustaron las notas que tú hiciste o lo que tú o que hiciste y tantas veces al paciente es alguien que ni siquiera es de salud mental. Y eso es uno de los obstáculos más grandes. Pero libre de eso, el paciente de trauma necesita terapias de 50 minutos, 1 hora, terapia frecuente semanalmente y a veces hasta 2 veces por semana, porque son pacientes complejos. Y dijiste algo, Pablo, que no lo quiero dejar pasar, y es la historia de la familia. Todas estas Sí, situaciones que estamos viendo de asesinato, de muertes en la familia, todo viene de la historia pasada, en su gran mayoría, porque sí sabemos que hay unas condiciones psiquiátricas de salud mental que tienen que ver con factores hereditarios, genéticos, desequilibrios químicos en el cerebro y todo este tipo de cosas. Pero la gran mayoría de estos agresores, la gran mayoría de estos hombres que aprenden a agredir, a violentar personas, es porque lo vieron en su infancia, sí. porque vieron papás usando alcohol excesivamente, vieron papás drogándose, vieron a sus padres golpearse físicamente en múltiples ocasiones, tirándose los cuchillos, tirándose los sartenazos por la casa, vieron a los padres decirle a los hijos, ni te atrevas a decir nada en la escuela, que te voy a dar una pela bien grande. Vieron papás amenazando niños, vieron papás insinuándole y diciéndole a los niños que había que engañar, que había que mentir, que había que disfrazar lo que pasaba en casa para no contárselo a nadie, que las cosas hay que suavizarlas con la mentira, con la falsedad, que los dobles mensajes y que la doble ética y la doble moral están permitidas. Vimos niños donde su papá y su mamá se mataban en la casa, pero el domingo no fallaban a la iglesia, con esa doble moral. Sí. Eso es lo que ocurre. Vimos niños traumados, silenciados por sus propios padres. Entonces, si en tu propia casa hay una violencia verbal, psicológica, ¿cómo es posible que tú sobrevivas a eso? Si en ese momento de tu infancia probablemente tus papás tampoco creían en llevarte al psicólogo a buscar ayuda, porque si tú te atreves a decirle a la maestra las amenazas, si te atreves a decirle a la psicóloga lo que pasa en casa, yo te voy a dar una pela bien grande. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, de niños que fueron abusados sexualmente, físicamente, emocional y psicológicamente. O desde el otro lado de la historia, niños que fueron tratados como principesos, que lamentablemente aquí tenemos un chorro de madres súper enamoradas de los hijos de una manera bien tóxica, que le enseñan a sus hijos que las personas que estén con ellos tienen que ser sus sirvientas y sus esclavas. Y Sí. tenemos una sociedad de principesos y de principesa, de que tú no los puedes tocar, de que tú no le puedes decir nada. Ahora con las redes también, la lealtad y la fidelidad que la gente le tiene a esto del pretty body, de que hay que estar con la última ropa, a la moda, súper maquillado, que la gente me tiene que ver en las redes todo el tiempo, como que yo tengo la mejor familia, la mejor ropa, la mejor vida, el mejor estilo de vida. La gente finge todo el tiempo, porque mucha de esa gente que vemos en Facebook, en Instagram, posteando unas fotos espectaculares de su vida grandiosa, realmente estamos escondiendo y dando premio a lo que es el narcisismo, a lo que es las Barbies y los Ken, a lo que es el que queremos sembrarle a la gente que esta mentira que yo vivo de vida es la que tú deberías envidiar y vivir. Así que tenemos dos historias que ambas terminan en lo que desencadena en los perfiles narcisistas. Wow, súper. Mira, déjame leer varios comentarios. Norma Blanco, no sé si te lo leí ahorita, pero por si acaso, gracias por la información, doctora. Muy interesante este tema. Me parece muy instructivo para cada persona que esté pasando por estos procesos. Bravo. Elba Gigante, vivimos en un mundo de miedos
y necesitamos profesionales para fortalecernos. Norma Blanco, nuevamente, este libro es un buen regalo para cada mujer que lo necesite. Los seguros hacen como, escribe, son una forma de manipulación y muchas de estas situaciones son muy tristes. Virgen, doctora Renta, ¿tiene redes sociales donde la podamos seguir? Sí, por favor, estoy poniendo contenido que estoy creando Ujú. para atender este tema del narcisismo y de la violencia psicológica en Doctora Virgen Renta, en Facebook y en Instagram. Ahí pueden ver los videos, el contenido, todas estas entrevistas. También las estoy subiendo a las redes, que he estado en diferentes escenarios exponiendo el libro y aprovechando la oportunidad para hacer ese impacto social y cultural que necesitamos hacer para atender un tema que lamentablemente ha llegado a Puerto Rico y nos está sangrando el país todos los días. Y llegó el momento de poner un alto a esta historia. Pero el alto lo ponemos con la prevención, con la educación sana y correcta y logrando que nuestra violencia intrafamiliar empiece a cambiar. Bueno, próximas presentaciones, 13 de mayo a las 7 p.m. en Casa Norberto, y el 31 Casa Norberto en Plaza Las Américas, y el 31 de mayo en el Candil, en el municipio de Ponce, a la 1 p.m. Va a estar la doctora Virgen Renta presentando su libro y conversando con los asistentes. Pues déjenme verificar el público, cuánta gente hemos tenido. Quiero agradecer a las 344 personas que están conectadas en los 18 lugares que se compartió el programa. Los exhorto e invito a adquirir la obra, léanla, búsquela por usted mismo, ¿verdad? Siga a la doctora Renta en las redes sociales y nada, algo con lo que quiera finalizar, doctora. Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación y qué bueno que tuvimos todo ese público y toda esa asistencia. Lo que queremos es que correr la voz, que todas estas personas que nos acompañaron hoy se comprometan conmigo a seguirme en las redes y a compartir esos videos y esa información tan importante con las personas que conozcan, porque muchas veces la persona que está a tu lado, que es tu amiga, está callada, está silenciada y a lo mejor también es víctima. Lo que pasa que nos quedamos calladas por la vergüenza social que produce el decir que soy una víctima de violencia psicológica. Así que nunca está de más compartirlo porque probablemente estás llegando a una persona que lo necesitaba y estaba confundida y estaba en silencio. Pues nada, con eso concluimos. Los espero hoy a la noche, a las 7 de la noche. Nada, gracias, doctora Virgen Renta, gracias a nuestro público y buen día para todos.